A todos les doy la bienvenida en el nombre del comité organizador de Caminando hacia tu Esencia. Y les doy una bienvenida muy cálida. Estoy muy feliz que puedan estar a esta clase de la doctora Rosina Faucía Al-Rawi, que será dada hoy. En el nombre del comité organizador de Caminando hacia tu Esencia, les doy a todas la más cálida bienvenida a esta clase de la doctora Faucía Al-Rawi que dará hoy. And as we all say, Assalamu alaikum, may the peace be on all your hearts. Y todos decimos, Assalamu alaikum, que la paz sea sobre todos sus corazones. Today we have beloveds from the US, Mexico, Argentina, Brazil, and of course from Vienna, Faucía from Vienna. Hoy tenemos amados de los Estados Unidos, México, Argentina, Brasil y por supuesto Faucía de Viena. I think Allah brings us all together as we are asked to transcend the differences and barriers, whether cultural, historical, or linguistic, to come into our essence. That's the invitation, to go through all the barriers to come to our essence. Yo creo que Allah nos trae a todos, nos reúne a todos, porque se nos es pedido que trascendamos las diferencias y las barreras, las separaciones, ya sean culturales, históricas o lingüísticas, para caminar hacia la esencia, hacia nuestra propia esencia y la esencia de los demás. I think Sidi would be smiling at all of us, being gathered together. Allah keep him in proximity with him and his beloved prophets. Yo tengo la sensación de que Sidi estaría muy feliz con nuestra reunión y estaría sonriéndonos, que Alá lo guarde en proximidad con él y con todos sus amados profetas, que la paz sea sobre todos ellos. Aunque la mayoría de ustedes ya conocen a Faucía, les voy a dar una breve línea sobre su currículum. La doctora Al-Rawi, o como todos la llamamos Faucía, was born in I went from English to Spanish, forgive me. Dr. Al-Rawi, as we all call her Faucía, was born in Baghdad in the midst of a Sufi family. She was very close to her Sufi grandmother, who began naturally teaching her the deep love. La doctora Al-Rawi, o como nosotros la llamamos familiarmente Faucía, nació en Bagdad, en el centro de una familia sufi. Ella era muy cercana a su abuela sufi, quien comenzó naturalmente a enseñarle desde el amor profundo. She lived in Baghdad, Lebanon, and Jerusalem, where she studied Sufism under the roof and surveillance of Sidi al-Jamal. Ella vivió en Bagdad, el Líbano y Jerusalén, donde estudió sufismo bajo la supervisión de nuestro querido guía Sidi al-Jamal. She married Jaffa, one of Sidi's sons, and has 3 children, 3 beautiful children. Ella se casó con uno de los hijos de Sidi, Jaffa, y tiene 3 hijos hermosos. She holds a doctorate in Islamic Studies and Ethnology from the University of Cairo and Vienna. Ella tiene un doctorado en estudios islámicos y etnología de la Universidad de Cairo y de Viena. She lives now in Vienna, where she founded the House of Peace and teaches there locally and also gives workshops internationally. So, ella tiene un doctorado en estudios islámicos y etnología de las universidades de Cairo y de Viena. Vive actualmente en la ciudad de Viena, en Austria, donde fundó la Casa de la Paz, donde ella enseña
donde ella enseña en forma local y también da talleres a nivel internacional. Así que ahora las dejo con la razón de nuestra reunión, la doctora Fausia Al-Rawi. Fausia, I leave you now with our beloved Fausia, the reason of our meeting today. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Thank you so much, Rabla. Thank you. Thank you, beloved. Okay. I think, sorry, just a second. Like this. I think this is okay. Oh, I can't close to you. Yeah. Pasya Contiga. Peace be with you. Assalamu alaikum. It is a great honor, and this honor was an inspiration from Rauda to give these lecture and to give you the possibility to then ask questions. Es un gran honor para mí estar con ustedes y estas clases fueron una inspiración de Rauda para poder dar la clase y también para darles a ustedes la posibilidad de hacer preguntas. When we look into our heart, cuando miramos en nuestros corazones, at the beginning, we see that it is not easy to develop love for Allah in our hearts. Al comienzo vemos que no es fácil desarrollar el amor por Dios, por Alá, en nuestros corazones. It is not easy to develop love for Allah in our hearts if we try to love someone we cannot realize nor see the object of our love. Es difícil para nosotros desarrollar el amor hacia una persona que no podemos ver, o hacia una conciencia que no podemos ver y que no podemos sentir. So Allah has to be comprehensible so that we can love Him. Así que Alá tiene que poder ser comprendido, algo comprensible para que podamos amarlo. And this is exactly the path of Sufism. Y esta es exactamente el camino del sufismo. So the most beautiful thing somebody can say to you, así que lo más hermoso que una persona te puede decir a ti, may your iman strengthen. Es que tu imán, que tu fe se fortalezca. And what does iman mean? ¿Y qué significa imán? Iman means faith. Imán significa fe. But it means something much deeper than that. Pero significa además algo mucho más profundo que eso. Iman is something Allah has put into our hearts. Imán es algo que Alá, que Dios ha puesto en nuestros corazones. It reflects the promise we have given to Allah before we were born, when we're still in the state of souls. Refleja la promesa que le hemos dado a Alá antes de nacer, cuando todavía estábamos en el estado de almas, de ser almas con las otras almas. So, and the word iman is also amana. Así que la palabra imán también es amana. And amana means when you, for example, have to travel and you go to a friend and give that friend something very precious to take care of till you come back. Y amana es, para explicar el significado de amana, voy a dar un ejemplo. Es, por ejemplo, como cuando ustedes se van de viaje y le dan a una persona amiga de confianza algo muy, muy precioso para que lo cuide hasta que ustedes regresen. But iman also means to learn. Pero imán también significa aprender. It means to learn what is
beyond the mind. Significa aprender lo que trasciende la mente, lo que está más allá de la mente. It means to be in the world of manifestation, of variation, of differences. Significa estar en el mundo de las manifestaciones, de las variaciones y de las diferencias. That means to learn to see behind all the oneness. Significa ver a través de todo lo aparente la unidad, ver la unidad a través de todo lo aparente. That means to learn that through everything you see, you connect with, you touch. Significa aprender que a través de todo lo que tú ves, todo lo que tú te conectas, todo lo que tú tocas, That everything is a window. Que todas estas cosas son una ventana. A window that takes you through that manifestation into the oneness. Una ventana que te lleva desde esa manifestación hacia la unidad. It means to learn to fall in love and to open one's heart to everything we see. Significa aprender a abrir el corazón y a enamorarse, sentir amor por todo lo que vemos. That's why the Quran mentions nature so often. Por eso es que el Corán menciona tan a menudo a la naturaleza. Because through nature, through the stars in heaven, through the beauty we are surrounded, it is something that touches our heart and opens our heart and gives us the capacity to contemplate. Por eso es que a través de las estrellas y los cielos y de la belleza que nos rodea, es algo que nos abre el corazón y nos da la posibilidad de contemplar. So if you, all of us know that, Si todos sabemos esto, if you stand before a beautiful flower si te paras, por ejemplo, frente a una hermosísima flor and you deepen your contemplation onto that flower y profundizas tu contemplación de esa flor and you open your heart towards that flower, y abres tu corazón hacia esa flor, the beauty of that flower will take you beyond the obvious. la belleza de esa flor te llevará más allá de lo obvio. It will take you into the deepness of yourself. Te llevará a la profundidad de tu ser, de tu propio ser, To learn from everything that is around you para aprender de todo lo que te rodea and to let everything touch you y de permitir que todo lo que te rodea te toque, and touch your heart. que toque tu corazón. This is falling in love with Allah. Esto es enamorarse de Allah. Because Allah has given us creation and He has given us that beauty around us in order to remind us and to use it to come closer to Him. Pues Alá nos ha dado la creación y nos ha dado la belleza que nos rodea para que nosotros la utilicemos para venir más cerca de Él, para aproximarnos a Él. The mind is linear. La mente es lineal. It is, so to speak, the surface. Es como, por así decirlo, la superficie. The heart is the depth. El corazón es la profundidad. So the mind is like the waves and the heart is like the ocean. Así que la mente es como las olas y el corazón es como el océano. But then comes always the question, if I open my heart and feel more and more love, with all that pain, without that coldness that I see in life, my heart cannot carry that.
Y entonces siempre aparece la pregunta, si abro mi corazón y siento más y más amor, con todos los problemas que hay en la tierra, con toda la frialdad que hay en la tierra, con todo lo que pasa sobre la tierra, mi corazón no puede contener eso. And there, our teacher, the Prophet ﷺ, has told us what to do. Y en ese caso, el profeta, nuestro maestro, el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean sobre él, nos ha dicho qué hacer. Widen, open your heart, learn to love more and more. Ensancha tu corazón, abre tu corazón, aprende a amar más y más. But on the same time, strengthen your willpower. Pero al mismo tiempo fortalece tu fuerza de voluntad. That means learn how you cleanse yourself, on one hand, how to cleanse yourself from the negative influences. Es decir, por un lado, aprende cómo limpiarte de las influencias negativas. And use the divine names and qualities to connect deeper and to transform yourself. Y usa las cualidades divinas y los nombres divinos para poder conectarte más profundamente y también para transformarte a ti mismo. Willpower is important in order to take away every day the negative influences that we have. La fuerza de voluntad es importante para poder poner a un lado y sacar las influencias negativas que tenemos en nuestra vida diaria. So we have, so to speak, negative influences from the outside, Así, but we also have negative influences from the inside. Así que, por decirlo así, tenemos influencias negativas que vienen del exterior, pero también tenemos influencias negativas que vienen de nuestro propio interior. So it is important on the one hand to clean oneself, but also to be able to close negative doors. Así que es importante, por un lado, aprender a limpiarnos a nosotros mismos, pero también es importante aprender a cerrar las puertas que conducen a la negatividad. And for that, the Prophet, ﷺ, be peace upon him, told us, repeat 70 to 100 times per day, Astaghfirullah al-Azim. It is like an inner shower. Y para esto el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios, de Alá, sean sobre él, nos ha dicho qué hacer. Nos ha dicho que repitamos 70 veces por día, Astaghfirullah al-Azim, porque esto es como una lluvia que nos lava. And Astaghfirullah al-Azim is like the purifying, the cleansing down to the skeleton. To the basic of our existence. Y Astaghfirullah al-Azim es una oración que nos purifica y nos limpia cleanses up to. Until the skeleton. Que nos limpia hasta el esqueleto. And the other thing we use, for example, when we look into this world, there's often a lack of justice. Y lo que observamos también cuando miramos al mundo es que falta justicia. So when we repeat the divine name Adl, así que cuando repetimos el nombre divino Adl, A-D-L, Adl, which is a divine name with the meaning of justice, que es un nombre divino que tiene la cualidad de la justicia, we lift our eyes and our spirit towards the ever just. Elevamos nuestros ojos y nuestro espíritu hacia aquel que es totalmente justo. And we strengthen and drink from that everlasting justice. Y fortalecemos y nos nutrimos, bebemos de esa justicia eterna. And then we can look upon the world again
with a different light Y in entonces, our heart. entonces podemos observar el mundo nuevamente con una luz diferente en nuestro corazón. What is important for us is to grow spiritually in the world. Es importante para nosotros que podamos crecer espiritualmente en el mundo And not to separate spirituality and materialism. y no separar la espiritualidad del materialismo. At the end of the day, all our work should become prayers. Al final del día, toda nuestra tarea deberían ser oraciones. And the only thing that we can say concerning Sufism, there are only two things. Y podemos decir en relación al sufismo que hay solamente dos cosas. The only virtue that exists is the remembrance of Allah. La única virtud que existe es la remembranza de Allah. And the only sin that exists is to forget Him. Y el único pecado, la única falta que existe es olvidarnos de Allah, de Dios. Love has brought us from the world of unity into this world, and it is the power that will bring us back. El amor nos ha traído desde el mundo de la unidad hasta este mundo de la dualidad, y es el poder que nos lleva de vuelta a casa. Love can reduce the whole universe into one single being. El amor puede reducir al universo entero en un solo ser. And each one of us is like a drop in the ocean. Y cada uno de nosotros es como una gota en el océano. And every drop in that ocean is essential and important. Y cada gota en ese océano es esencial e importante. And one of the main things for us to embed ourselves and to remember the ocean is prayers. Y algo fundamental para nosotros, para poder enraizarnos, encastrarnos, conectarnos a nosotros mismos con ese océano, es la oración. To embed oneself into prayer, the first meaning of prayer is thankfulness. Para conectarnos profundamente con la oración, el primer significado de la oración es el agradecimiento. And the other level of prayer is laying our shortcomings before Him. Y el otro nivel de la oración es presentarle a Dios nuestras faltas. And it is one of the most beautiful feelings to be able to put our shortcomings and our faults before Him. Y es uno de los sentimientos más hermosos poder poner frente a Dios nuestras faltas y nuestras limitaciones. But it is only beautiful if we know who Allah is. Pero solo es hermoso si sabemos quién es Allah. It is important to have the most beautiful image, the most beautiful thing you can imagine. Open that space of imagination and try to imagine Allah and beyond that. Es importante tener la imagen más hermosa de Allah, abrir ese sitio de la imaginación de cada uno a lo más hermoso que existe e incluso que trascienda y que sea más hermoso que lo más hermoso que existe. And then imagine that this most beautiful lies in you too. Y luego imagina que esto, lo más hermoso, está también adentro tuyo. And to start the search for that. Y comenzar a buscar. To know that this everlasting beauty lies in you. Comenzar a buscar eso, saber que esta belleza eterna está en tu interior.
And that Allah has given you the capacity to reach that beauty, but also has given you the capacity to go and choose darkness. Y que Allah te ha dado la capacidad para llegar y alcanzar la belleza, pero también te ha dado la capacidad de elegir la oscuridad. But in that choice that we have to do every day, in that choice lies our dignity. Pero en esa elección que tenemos que hacer todos los días, en esa elección yace nuestra dignidad. To choose out of free will. Elegir desde el libre albedrío. The beauty that Allah has put in you. Elegir desde el libre albedrío la belleza que Allah, que Dios ha puesto en ti. And that you know that you can only reach it when you have overcome yourself. Y que sepas que solamente puedes alcanzar esta belleza cuando has trascendido tu propio ser. To see in selfishness a profit is an illusion. What do you mean to see in selfishness a profit? To think that it brings you something. Pensar o imaginar o conectarse con un profeta con egoísmo es una ilusión. Le acabo de preguntar qué quiere decir con egoísmo y me aclaró que quiere decir que me conecto con el profeta porque me va a traer algo, me va a dar algo a cambio. It is always said that believe and do good deeds. Siempre se dice, ten fe, cree y haz buenas obras. Forgetting oneself and doing good deeds means that we forget the selfishness in order to come to our true self, which lies behind it. Olvidarse de uno mismo y hacer buenas obras quiere decir que nos olvidamos del egoísmo para poder trascender y llegar más profundo. So it is our duty to collect all good that is in us and to concentrate upon that. Así que es nuestro deber recolectar todo lo bueno, toda la bondad que hay en nosotros mismos y concentrarnos en eso. And for that, in order to come closer, to learn to concentrate on the goodness in us, on the beauty, we have teachers to remind us. Y para ello, para aprender a concentrarnos en lo bello que hay en nosotros, en lo bueno que hay en nosotros, tenemos maestros que nos enseñan, que nos hacen recordar. We need ideals. Necesitamos ideales. In order to learn how to deal with this so complex world. Para aprender a manejarnos en este mundo tan complejo. Concentrate on the beauty that Allah has put in you. Concéntrate en la belleza que Allah ha puesto en ti. And this means to strengthen one's belief. Y esto significa fortalecer nuestra fe, nuestra creencia. Because belief means that I know that behind all these multiplicities and different pictures and faces, there's only one pulsating oneness. Porque la creencia, la fe, significa que realmente saber que detrás de todas estas aparentes multiplicidad, atrás de todo ello hay solo una energía de unidad que pulsa, una unidad que pulsa atrás de todo. To learn to see in everything Allah. Así que aprende a ver a Allah, a Dios en todo. Till the day comes where we only see Allah.
hasta que llegue el día en que únicamente veamos a Alá, a Dios. In that sense, may your iman be strengthened. Y en ese sentido, les deseo que su imán sea fortalecido. So I will stop now and give possibilities to ask questions. Así que me voy a detener ahora y voy a abrir el espacio para hacer preguntas. Rajima, ¿quieres explicar cómo tienen que hacer? Sure. Sí, Laura. Assalamu alaikum, beloveds. If you want to ask a question, please go ahead and unmute yourself, inshallah. Si alguien tiene una pregunta, por favor, quiten su mute y para que aparezcan en pantalla y podamos tomar su pregunta, inshallah. There was a question from year 3 support group, which I think is probably Naama. Naama, would you like to ask your question? Could you say okay, so now we have Salam Linda, and then Naama, if you want to do your question after Salam, that would be great, inshallah. Así que primero va a abrir las preguntas para Salam Linda Weber. Assalamu alaikum, Fauzia. This is so helpful and so wonderful. I struggle with just these feelings of doubt, these voices of doubt that comes in, and what they say is this really real? How do I know this? And part of me knows it, and those voices come in, and it's really hard for me. Do you have any suggestions? I'm going to translate, beloved. Así que Salam Linda le pregunta a Fausia, le cuenta que ella lucha con voces muy profundas de duda, y esas voces de duda le preguntan si esto es real, ¿cómo sabes que esto es real? Y entonces le pregunta a Fausia qué sugerencia le puede dar al respecto. It is said that doubt is a creation of the earth and belief a creation of heaven. Se dice que la duda es una creación de la tierra y que la fe es una creación del cielo. And we human beings are made of earth and heaven. Y nosotros, los seres humanos, estamos hechos de tierra y del cielo. Generally speaking, doubt has been given to us in order to ask questions. Podemos decir generalmente que la duda se nos ha dado para que podamos hacer preguntas. But sometimes we get stuck in the doubt. Pero a veces nos quedamos empantanados en la duda. And that's why I say one of the most important things for us Sufis who want to walk on the path of love, which is not the easiest path in the world. Por eso yo digo que para nosotros sufis que hemos elegido caminar en el sendero del amor, que cabe aclarar, no es el sendero más fácil del mundo. We have to develop willpower. Tenemos que desarrollar la fuerza de voluntad. A walker on the path of love is called murid. Una persona que camina en el sendero del amor se llama murid. And murid comes from the word irada, which means willpower. Y murid proviene de la palabra árabe irada, que significa fuerza de voluntad.
So we have to learn to use our willpower in order, as I said before, to also close doors when they are of no help. Así que tenemos que aprender a usar nuestra fuerza de voluntad, como dije antes, para aprender a cerrar las puertas que no nos conducen a ningún lado o no nos conducen a nada bueno. Because if we do not close the negative doors that says, oh, I cannot believe that, oh, I doubt that, then we cannot help to open our hearts and we are stuck in the nafs. Así que si no aprendemos a cerrar las puertas a aquellas voces interiores que dicen yo dudo o yo no creo, no vamos a poder, si no cerramos las puertas a estas voces, no vamos a poder abrir el corazón. Because the nafs misuses the mind. Porque los nafs hacen un mal uso de la mente. And it uses it in a way that it does not want the mind to bow before the heart. Y los nafs, que son todas estas voces, entre otras cosas, utiliza la mente para que la mente no pueda inclinarse ni entregarse al corazón. Because it says, if I surrender to the heart, then I will not have enough food, I will not reach wealth, I will not have security, because the rules of the heart is different than the rules of the mind. Y así que las voces, la mente dice, si yo me entrego al amor, no voy a tener comida, no voy a tener riqueza, no voy a tener suficiente, porque las reglas de la mente son muy diferentes de las reglas del corazón. But nobody is saying give up your mind. Pero nadie está diciendo que renuncies a tu mente. But instead of letting it be a slave of the nafs, sino que en lugar de que la mente sea una esclava de estas voces de los nafs, let the mind be touched by the spark of light that pulsates within your soul. Permite que la mente, que tu mente sea tocada por la luz que pulsa en el interior de tu alma. And in order to give that light spark and connect it with the mind, we need the heart. Y para que esa chispa de luz esté conectada con la mente, necesitamos el corazón. So what we do in order to bring that, when the spark of the soul touches the mind, we call it spirit. Cuando la chispa del alma toca la mente, la llamamos espíritu. And in order to be able to do that, we need times of contemplation and prayers. Y para poder hacer esto necesitamos tener tiempos para la contemplación y la oración. We need to learn to deepen and to walk into ourselves in order to touch that soul. Necesitamos aprender a ir más profundo para llegar más profundo en nuestro interior, para tocar nuestra alma. And to hear the divine voice, Allah's voice in us. Y aprender a escuchar la voz divina, la voz de Alá en nuestro interior. In order to guide us. Para que nos pueda guiar. And that's why we say, when the darkness comes, meaning before sunrise or after sunset, is the time of receiving. Por eso decimos que cuando llega la oscuridad de la noche, es decir, desde el ocaso hasta el amanecer, es el momento para recibir. It is the most important time of receiving. Es el momento más importante para recibir. In order, when the sun rises, we enter into the world and we can give what we have received. Para que cuando venga el amanecer y aparezca el sol,
podamos traer al mundo aquello que hemos recibido durante la noche. That means I agree with you that walking that path needs, I say that it needs willpower and it needs love. Por eso digo que caminar en este sendero requiere de dos cosas, fuerza de voluntad y amor. In order to open the gates of trust and surrender. Para que se puedan abrir las puertas de la confianza y de la entrega. Thank you. Gracias. Thank you so much, Fausia. That was very helpful. Thank you. Gracias, Fausia. Eso me ha sido de mucha ayuda. Y Fausia dice gracias. Do we have time for a couple of more questions? We have Naama and Salima Luz Maria. Is that okay? Yes, please. Okay, so I think now is Naama's turn, and after that, Salima Luz Maria, inshallah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Fawzia. Thank you. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Thank you and the community that put all of this together to give us an opportunity to take our chance. Sorry that I interrupt, my beloved Nama, but I can't hear you well, so I won't be able to translate. Would you be able to speak closer to your mic, please? Yes, is that better? It's, Nama. Assalamu alaikum, Rauda. Alaikum assalam, beloved. Yes, that's better. The nearer to the mic, the better for my ear, beloved. Alhamdulillah. Le estoy pidiendo a Nama que hable más cerca del micrófono porque no la podía escuchar. Thank you very much. SubhanAllah. Yes, well, many minutes ago, you were saying something that Rauda was looking to you to reinterpret, but I didn't hear what you said in English. But it's been a long time ago. There's many gems that you have already given, and I can listen to the recording. So, alhamdulillah. So my question I put in the chat box a long time ago. So, alhamdulillah. So let me translate because I do remember what I asked. Oh. Alhamdulillah. It's about selfishness does not bring any profit. Que el egoísmo no trae ningún beneficio. Although it gives you the feeling that selfishness brings profit. Aunque te da la sensación de que el egoísmo te trae algún beneficio. That was the sentence. Esa era la oración. Que el egoísmo no trae ningún beneficio por más que tengas la sensación de que sí trae un beneficio. Alhamdulillah, very important information. Que alabado sea Dios, dice Nama, una información muy importante. Thank you. You're most welcome. Alaikum assalam. Gracias. Gracias a ti, dice Fausia. Salima Luz Maria, can you please unmute yourself, inshallah? Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, yo principalmente desde que empezó la Perdón. clase, ¿Te puedo volver a pedir que hables más cerca del micrófono, así te puedo escuchar? A ver, ¿me escuchas? Ahora te escucho mejor. Ok. Desde que empezó la clase y empezamos a hablar de estar conectados con el corazón, con la creación, con el mundo, mi corazón está más abierto. Sin embargo, sí siento más el dolor. O sea, es muy frecuente en mí el dolor en el corazón. Y entre más lo abro, más duele. Entonces, sí me hizo mucha resonancia el atributo divino y hacer Tauba y todas las prácticas. Pero quería preguntarle si me podría aconsejar de algo más, porque definitivamente yo ya no puedo cerrar el corazón, inshallah, para poder seguir viviendo aquí, pero es doloroso. Since we began the class, my heart is more open, but I also feel more the pain. I usually feel pain in my heart.
And I resonate very much with what you said about Tauba and also the qualities. But I feel a lot of pain in the world, and so it's difficult. So I would like to know if you could give me something more. The more gentle a person is, the more sensitive a person is, the more we are affected by the difficulties and the pain we see around us. Lo más gentil o cuanto más gentil es una persona, cuanto más sensible es una persona, más nos afectan las dificultades que están a nuestro alrededor. This is something one has to see and accept when one is like that. Esto es algo que necesitamos ver y aceptar cuando somos así. And one has to be very, at the beginning at least, very careful with oneself. Y al principio, por lo menos, uno necesita ser muy cuidadoso con uno mismo. What one is reading, where one is going, what one is consuming, who is one meeting. Uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que uno lee, con los sitios a donde uno va, con lo que uno está consumiendo, con las personas con las cuales uno se está conectando. But the only thing that really protects you from darkness is light. Light. Pero lo único que realmente te protege de la oscuridad es la luz. And light, as Allah says, is beauty. Y la luz, como dice Allah, es belleza. It means to learn only to see beauty. Es aprender a ver únicamente la belleza. Only to hear beauty. Escuchar únicamente la belleza. Only to see beauty. Ver únicamente la belleza. That means if there is a group of people talking negatively, one leaves. Es decir, que si estás en un grupo de gente que habla con negatividad, te alejas. When there is a situation that is difficult, is to see the beauty in that situation. Lo que sí es difícil cuando hay una situación así es ver la belleza de esa situación. Because in every sadness there is a drop of happiness, and in every happiness there is a drop of sadness. Porque en cada tristeza hay una gota. In every sadness there is a drop of joy, and in every. En cada situación de tristeza hay una gota de alegría, y en cada alegría hay una gota de tristeza. That means in every winning, there's also a loss. Eso significa que en cada ganancia también hay una pérdida. And in every loss, there's also a winning. Y que, We know that. Y que en cada pérdida también hay una ganancia. Nosotros sabemos esto. All the prophets taught us to look at the beauty. Todos los profetas nos enseñaron a ver la belleza. I'm sure you know the story of Jesus when he saw the cadaver of the dog and he pointed out the beautiful teeth of that dog. Seguramente conoces la historia de Jesús cuando vio un perro muerto y señaló qué bellos dientes tenía el perro. To learn to look at the beauty is not to become naive. Aprender a ver la belleza no significa convertirse en naive, en un inocente que no ve. But by seeing the beauty, by giving where there's a lack of harmony, we elevate what lacks harmony and beauty on a higher level. And people who are sensitive, one of their main work is to do that.
Pero cuando observamos y vemos la belleza, cuando damos en aquellas situaciones donde falta la armonía, cuando damos armonía, estamos elevando todo. Y una de las tareas, una de las misiones de las personas que son muy sensibles es esta. So do not let yourself become a victim of your sadness. Así que no permitas convertirte en una víctima de tu tristeza. Put your heart in the hands of Allah. Pon tu corazón en las manos de Allah. And concentrate on the beauty, because it is your job to heighten the things where there is a lack of beauty. Y concéntrate en la belleza, porque es tu tarea poner belleza y elevar esas situaciones a donde está faltando la belleza, poner belleza para que las situaciones se eleven. And also what is our duty is to protect what is sensitive. Y también nuestra tarea, nuestro deber es proteger lo que es sensible. Sí, muchas gracias. Es lo que estoy intentando hacer, protegerme. Pero no quiero cerrar mi corazón. ¿Me escuchaste, Raula? Amor, no te escuché, no te quise interrumpir, discúlpame. Está bien, es nada más decir que eso es lo que estoy intentando, protegerme. Y estás tratando de protegerte. Ajá, para no cerrar mi corazón y poder realmente rendirme y entregarle mi corazón a Allah. She's trying to protect herself so not to close, so she can really give her heart to Allah. Mm-hmm. That is good. Eso es muy bueno. Sí, muchas gracias. Thank you very much. Thank you. Do you want to give her a quality? Let's see. Assalamu alaikum. Are you ready for another question? Yes, please. Oh, beloved, we have a line of beloveds that have been raising their hands. So Yes. they have been patiently waiting. So the next one in line is Safa. Yes. Assalamu alaikum, Safa. Walaikum salam. This was me. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Thank you so much for your service and your teaching. I feel like your answer to the last question was half of my question anyway. So, alhamdulillah. Part of what I wanted to ask you is, as I'm walking, I'm noticing that when I'm regular with my salat, it feels like there's a force field of light around me. However, when I come to the time when I'm on my cycle, that force field falls away, and I have been having such darkness in those times. I go to such a dark place. So my question is, do you have a practice or a teaching or a recommendation, something that I can do to work with that experience of falling into such darkness in that time? Beloved Safa, I will take a little while to translate what you just said. Safa dice que cuando ella hace las oraciones, el salat en forma regular, siente mucha luz a su alrededor, pero cuando viene el ciclo, y durante el ciclo no se hacen estas oraciones, se cae en muchísima oscuridad, y eso le trae mucho sufrimiento, así que le está pidiendo a Fausia qué le puede recomendar para eso. When we are
in the cycle, we are on the outside, taken out of the prayers. Cuando nosotros tenemos nuestro ciclo mensual, desde lo exterior, se nos saca de la posibilidad de hacer las oraciones. It is the most beautiful time to practice fana and baqa. Es el momento más hermoso para practicar el faná y el baká. Fana meaning annihilation, El faná significa aniquilación and baqa re-erection. Sir, how do you say it? Yes. ascension. No. Okay. So, yes. Resurrection. Resurrection, yes, thank you. Resurrection. Y faná significa disolución y baká significa resurrección. So what does that mean? In the period when the cycle is there, it is the period to practice these two qualities. Así que, ¿qué significa esto? Cuando tenemos el ciclo menstrual, es el momento para practicar estas dos cualidades. The annihilation is la ilaha. La aniquilación es cuando decimos la ilaha. And the resurrection is illallah. Y la resurrección es cuando decimos ilallah. What does it mean? It means with la ilaha, I push aside the fake self, if you want to say, the nafs. Cuando digo, ¿qué significa esto? Cuando digo la ilaha, corro el falso ser, es decir, los nafs. So that the true self can go and come into resurrection. Para que el verdadero ser pueda surgir y resucitar. So the cycles that is given for us is to go into la ilaha illallah and to stay with that all day long. Así que lo que podemos hacer es recitar la ilaha illallah y quedarnos con la ilaha illallah durante todo el día. And there's an exercise for that which is strengthening. It is that you look, for example, at a tree. Y hay un ejercicio para esto que fortalece y es, por ejemplo, que ustedes miren un árbol. You inhale and repeat silently in yourself, la ilaha. Inhalan mirando el árbol y dicen silenciosamente en su interior, la ilaha. And you exhale deep into your heart with illallah. Y exhalan profundamente a su corazón, illallah. So you look at the tree with open eyes and say, la ilaha, silently. You close your eyes and you exhale deep into your heart with illallah. Así que miran al árbol con los ojos abiertos e inhalan con la ilaha en silencio y después exhalan a su corazón diciendo interiormente illallah. That means I see the tree. Eso significa, veo el árbol and I see the divine light in the tree. Y veo la luz divina en el árbol. And I inhale that light. E inhalo esa luz. And bring it to the light in me. Y la traigo a esa luz, a mi luz interior. I practice multiplicity, duality, and oneness. Practico la multiplicidad, la dualidad y la unidad. This is what we do specifically during the cycle. Esto es lo que hacemos específicamente durante nuestro ciclo menstrual. But it is definitely a practice that should be done at least continuously for a year. Pero es definitivamente una práctica que debe hacerse por lo menos durante un año. En forma continua. In forma continua. Continually. You like that, huh? Alhamdulillah. So, thank you so much.
Muchas And it gracias. will protect you from negative thoughts. Y te va a proteger de los pensamientos negativos. They will gently leave you because you are no more of interest. Te van a ir dejando gentilmente, lentamente, porque ya no les vas a interesar. Well, we have been left also. Sorry? We have been left now. Yes. Rahima? See, we have 3 more questions. We have Sonia, Dolores, and Rahima Pasco. So Sonia, would you like to unmute yourself, inshallah? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. I want to tell you that I love your book, and it was a gift actually that one of my Sufi sisters had gifted me, and I say a quick prayer and I kind of fan it out, and the perfect quality, the perfect name comes out every time, and I have it next to my bed at all times, and it's really made a huge difference in my life. So thank you so much for gifting us this beautiful book. Thank you. Bueno, Thank you. dice Sonia, lo voy a resumir un poquitito, le agradece a Fausia por el libro de las cualidades, dice que le encanta el libro de las cualidades, que lo tiene en su mesita de luz y que la ayuda muchísimo. Did you say you open and find a quality when you need it, or what did you say about it? Yes. Dice Sonia que cuando necesita abre el libro y encuentra exactamente la cualidad que necesita. So my question really today is, as I walk deeper into my heart center, I've been also experiencing, like, deep in my heart center, this level of pain that comes in. It's physical when I breathe. And I intuitively, I understand that this is the next level of my opening. This is the next level that I'm going towards. And I say to Allah, which has been a very hard relationship to, it's been a one that I need to really work on, the trust. Mm-hmm. And I just keep saying, you know, please, whatever happens, please let me navigate this with ease and grace. And I'm just wondering if you can add to that a little bit, just for a lot of us in this process where we're going really deep in to ourselves with this level of surrender, this level of acceptance, and this level of completely being in the unknown. Dice Sonia que a medida que ella va caminando más profundamente en su corazón, se siente en el pecho un dolor físico. Y ella sabe que es seguramente el próximo nivel para trabajar. Y dice que ella tiene un tema como caminar con la confianza y la fe en Alá, y que le pide a Alá que le permita navegar por este dolor con amor y con gracia, pero que les pasa a varias de las personas que a medida que profundizan, van más adentro del corazón, sienten este dolor. Así que le pide a Fausia sus comentarios. It is true, as you have mentioned, that when one enters into the heart and the voyage begins into the inside, there comes moments where there is a door. And yes. Es verdad que cuando uno entra en el corazón y comienza el viaje más profundo, llega un momento en que hay una puerta. And this opening of the door is often painful. Y la apertura de esta puerta muchas veces es dolorosa. What is important is to know that the moment you have said yes, that I want to go that path. Es importante que sepas que en el mismo momento en que tú has dicho sí, yo quiero caminar por este sendero, that you are guided. Que estás siendo guiada. That Allah is with you and He will guide you. Que Alá está contigo y que Él te va a guiar.
But that also means that to learn to read the signs in the outside. Pero eso también significa aprender a leer las señales que ves en el mundo exterior. And to not say no to anything that comes. Y que no le digas no a nada de lo que venga. But to have the courage to look directly into the face of our destiny. Y tener el coraje de mirar directamente a la cara de nuestro propio destino. And to deal with it with wisdom. Y operar y transitar esto con sabiduría. And with the knowledge that lies in us. Y con el conocimiento que tenemos en nuestro interior. So the walking into the inside has a reflection in the walking outside. Lo que vamos caminando en nuestro interior se refleja en nuestro camino exterior. And with time, one becomes free of what people think of one. Y con el tiempo uno se libera de lo que pueden pensar las otras personas de uno. Even one becomes free of how one is treated by people. Y también incluso uno deviene libre de cómo uno es tratado por las personas. One does what has to be done. Uno hace lo que debe hacerse, lo que tiene que hacerse. One is able to give from one's beauty where there is a lack of beauty because you know that you are an overwhelming vessel of beauty. Uno puede comenzar a dar belleza ahí en esos sitios y situaciones donde está faltando la belleza, porque uno sabe que uno es un contenedor de una belleza inmensa. Uno tiene una belleza inmensa en su interior. The deeper you go into your heart, the more you feel the navel cord. On one side it is you, and on the other side it is Allah. A medida que vas profundizando en tu camino, en tu propio interior, vas viendo, vas sintiendo el cordón que por un lado estás tú de un lado y del otro lado de este cordón está Allah, están unidos. And to start a dialogue, a continuous dialogue with Allah. Y comenzar un diálogo continuo con Allah. When we say that humanity is the vicegerent of Allah in this world, cuando nosotros decimos que la humanidad es el vicegerente de Allah en este mundo, there has to be a dialogue between you and Allah. Tiene que haber un diálogo entre tú y Allah. Thank you so much. Muchas gracias. You're most welcome. De nada. Gracias a ti. Dolores. Dolores de Argentina. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Rosa? Sí, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? The sound went left. Alegría, lo que iba... Gracias. De alguna manera lo que iba a... ¿Me escuchas bien? Amor, el sonido sale cortado. No sé si te tenés de alguna que acercar manera... un poco. A ver. No, es que la señal no es muy buena. The signal is not... ¿Sale o no? Bueno, intentamos, vamos. De alguna manera, Faucía contestó mi pregunta, porque como vivo en un lugar muy, muy salvaje, estoy en contacto muy seguido con la muerte de los animales. Ayer sin querer con el auto, no sé si me escuchan.
hasta ayer con el auto. Y ayer, sin querer, pisé toda una familia de teritos, pajaritos, teritos, que son una delicia, sin querer. Y la tristeza me llevó tanto tiempo de reciclar. Fue una desesperanza tan grande que a veces me saca de centro, demasiado me saca de centro el dolor de estos animales que mueren porque Dios quiere o porque yo fui torpe. De alguna manera Faucía lo contestó, pero podría repetirlo. ¿Qué querés que repita? Que te vuelva, que te diga a vos. Un segundito que voy a intentar traducirle. Faucia, Mahama says that she lives in a savage, in a wild place. She is very much in contact with death, the death of the animals, the death of the birds. Yesterday, I think it was, without intention, like an accident, she ran over a family of little birds, teros in Spanish, I don't know the name in English, little birds, a whole family, and she felt very, very, very sad. She went into despair. And when this happens, it takes me out of center. The pain of these animals who die because Allah, the will of Allah that they died. But you already spoke about the pain, but would you like to say something else about this that I'm sharing with you? It is always especially painful and shameful when we have the feeling that something died through us. Siempre es sumamente doloroso y además nos da mucha vergüenza cuando sentimos que algo ha muerto a través nuestro. Now, if something or a being dies through us and it was not our intention, pero si un ser muere a través nuestro, pero no fue nuestra intención, we can only say that it was clearly the will of Allah. Únicamente podemos decir que claramente era la voluntad de Allah, la voluntad de Dios. So this is one part. Así que esta es una parte. That sometimes we are chosen to do things in this world we would not freely choose. Que a veces somos elegidos para hacer en este mundo cosas que nosotros desde nuestra libertad no elegiríamos. But the other part is for us human beings as important. Pero la otra parte es igualmente importante para nosotros los seres humanos. In order to bring for ourselves again balance, para poder traer equilibrio y balance a nuestro ser, it is important that we do a deed that balances this out. Es importante que podamos hacer una acción que balancee, que equilibre esto que pasó. For example, to buy seeds for birds. Por ejemplo, comprar semillas para los pajaritos. Or to free a bird from a cave, whatever. But to bring a balance again. O liberar a un pájaro de una jaula, pero cualquiera de estas cosas para volver a traer un equilibrio, un balance. And by bringing that balance, we express our acceptance of what Allah has chosen us for. Y haciendo esta acción que trae balance, estamos aceptando que Alá nos ha elegido para cometer esta acción. And we give expression to our trust. Y también damos expresión a nuestra fe, a nuestra creencia. And an expression of the honor we have been given. Como sentimos, porque esto es la expresión del honor que nos ha sido dado. By feeding and supporting other beings. Por poder alimentar y darle soporte a otros seres. Usually we give
thankfulness when Allah puts us in a situation where we do something positive. Generalmente damos las gracias cuando Alá nos pone en una situación donde hacemos algo positivo. But the same thankfulness is to be given to Allah, and the same trust when He has used us for something difficult. Pero también debemos dar el mismo agradecimiento y tener la misma confianza cuando Alá nos ha puesto en una situación difícil. So may you feed many little birds. Así que Dios quiera que alimentes a muchos pajaritos. Pues sí. Gracias. Muchas gracias, Fausia. Gracias. Gracias. Gracias, Raúl. Alhamdulillah. Muchas gracias, Fausia. Thank you very much, Fausia. Alhamdulillah. We have Rahima Pascal. Rahima Pasco. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you, Fauzia, for showing us what it means, as you say, to be an overwhelming vessel of beauty in Allah. Subhanallah. Muchísimas gracias, Fausia, por enseñarnos lo que quiere decir de ser un contenedor de inmenso amor. So I would like to know how we can build faith, or if it's not faith, if it's hope, after we've had a trial or after we've had a particular difficulty that's caused us to lose faith or tested our faith. And also I wanted to know if there were particular qualities that might help us in increasing our willpower. Sorry, please clarify. You would like to know, would you repeat, please? Sure. How we can build faith after we've lost it because of a particular difficulty or trial. Thank you, beloved. Thank you for your patience. Ella quiere saber cómo uno puede reconstruir la fe después de que uno ha perdido la fe, porque ha perdido algo, porque ha pasado alguna situación en la vida que ha llevado a perder la fe. Well, generally speaking, we all know that we are very interesting beings. Hablando generalmente, todos sabemos que nosotros somos unos seres muy interesantes. We can get up in the morning and be deep, faithful beings. Nosotros podemos levantarnos a la mañana y en ese momento tener una fe sumamente profunda. At lunchtime, we are suddenly completely lost. Y al mediodía, a lo mejor estamos completamente perdidos. In the afternoon, suddenly all our faith is gone. En la tarde, de repente, toda nuestra fe se evaporó. And in the evening, inshallah, it starts growing again. Y en el atardecer o noche, Dios mediante, nuestra fe comienza a crecer de vuelta. So to move through these states is very natural. Así que moverse a través de estos estados es muy natural. And to know that these phases come and go is important. Y saber que estas fases vienen y van es importante. What is important for us as human beings is the past is the past. Lo que es importante para nosotros, los seres humanos, es el pasado es el pasado. And before us is eternity. Y frente a nosotros está la eternidad. If we talk about oneness, si hablamos de la unidad, and that means no separation, y eso significa no hacer separación, one of the things we have to understand, and this is the most important thing, is that to accept and trust. Y una de las cosas más importantes que necesitamos aprender es aceptar y confiar. That means we all know that we can only change an illness if we come to that step of accepting that illness. Nosotros sabemos que solamente podemos cambiar una enfermedad si llegamos a ese sitio de aceptar la enfermedad. Accepting an illness does not mean that I don't do anything against it.
Aceptar una enfermedad no significa que no hago nada para curarme. But the beautiful thing about acceptance is the moment we accept the state we are in, we are brought into a deeper place. Pero lo hermoso, lo bellísimo de aceptar es que en el mismo momento en que nosotros aceptamos un estado, somos llevados a un estado más profundo. And out of that deep space comes a solution. Perdón, no un estado más profundo, sino somos llevados a un espacio más profundo en nuestro interior. Y de ese espacio más profundo surge la solución. If we surrender to doubt, Si nosotros sucumbimos y nos entregamos a la duda, and say, I accept that I am now full of doubt. y yo digo, ahora acepto que estoy llena de dudas, And I breathe into that doubt, y comienzo a respirar hacia el interior de esa duda, I open and hold the space of doubt and enter into it with my breathing. si abro y entro en ese espacio de duda con mi respiración And repeating, Ya Fattah, Ya Allah, y repito, Ya Fattah, Ya Allah, this doubt will take me down deeper into myself and will bring me to the space of faith. esta duda me irá llevando a un sitio más profundo en mi interior y me va a llevar a un sitio de mayor o de fe más profunda. Walking the path of love means to accept oneself as whole, knowing that everything comes from Allah. And that makes that path so difficult. Caminar el sendero significa aceptar que todo es entero, que yo soy entera, y esto es lo que lo hace tan difícil. It is the acceptance of what comes out of love for Allah. Es aceptar lo que viene a nuestra vida por el amor a Allah. So when you open your heart to fall in love with Allah, you can accept everything that comes from the beloved, knowing that it is always good. Así que cuando abres tu corazón para enamorarte de Allah, puedes aceptar todo lo que viene de Allah, sabiendo que siempre es bueno. Does that answer your question? ¿Esto responde a tu pregunta? Yes, subhanallah. And then for the part 2, the qualities for increasing willpower, do you have any? Again, Oh. sorry. Yes, thank you very much. And then I also wondered about if there are qualities to increase willpower. Sí. To increase will. Sí, dice que esto le ha servido mucho, pero también le pregunta a Fausía si hay cualidades divinas para aumentar la fuerza de voluntad. The strongest name for increasing the willpower is Ya Qadir, Ya Allah. Qadir. El nombre más fuerte para aumentar la fuerza de voluntad es Ya Qadir, Q-A-D-I-R, Ya Qadir, Ya Allah. And Qadir means creativity and capacity and life energy. En Qadir, y Qadir significa creatividad, capacidad y energía de vida. There are many different meanings too, but these are the ones that help you to understand that Ya Qadir strengthens your willpower.
Hay muchos otros aspectos de Kadir, pero estas tres, creatividad, capacidad y fuerza de vida, son las que te van a ayudar a fortalecer tu fuerza de voluntad. So, An exercise. Alhamdulillah. you're most welcome. I gave 3 exercises. No, but in the moment, to do an exercise live, no? Whatever. Muchas gracias. Well, I hope we could answer your questions and inspire you, and may Allah protect you, and may Allah strengthen our faith and protect us as one great family that is walking towards our beauty and inshallah bringing more beauty into this world. Espero haberlas inspirado y le pido a Allah que las proteja, que las fortalezca y que podamos ser una gran familia caminando en la belleza y trayendo la belleza de Allah a nuestro mundo. Gracias. Thank you. Alhamdulillah. Beloved Fauzia and Rauda, we have a couple more questions, but I know we're getting to the end of time, so I wanted to check in with you first if we are, if we can do more questions, or is this the end? Bueno, Hakim me está diciendo que ya sabe que estamos sobre la hora, que ya es la hora, pero que hay un par de personas más que han preguntado y, bueno, no sabe, le está preguntando a Fauzia a ver si cerramos o si se puede tomar alguna pregunta más. It's a bit difficult today because I have to go. Should I say that? Yes. But I do have to forgive myself, but I have to leave today. But inshallah, the next meeting we have, I'm willing to answer the questions that were not answered today. Do forgive me. Tengo que pedir disculpas porque hoy tengo un compromiso y voy a tener que dejar la reunión porque tengo este compromiso, pero la próxima clase, que es el 24, puedo contestar, me ofrezco para contestar las preguntas que hoy quedaron pendientes. Alhamdulillah. Thank you, Fauzia. Thank you, and do forgive me. Thank you. Can I have 2 words before we leave? Yes, please. Before we leave, I want to thank the people who have helped, the team who has helped put these classes into life. Rahima Hayes and Amina Maru Real and myself were a beautiful team. And also we thank the University of Spiritual Healing for the cooperation at the Shadulia Sufi Center with Wahida and also Salima and Camila. And also Tracy has helped so much, Tracy Rahma. Así que antes de terminar, agradezco al comité que ha ayudado, que ha colaborado, ha trabajado para poner estas clases para que sucedieran, a Rahima Hayes y a Mina Maru Real especialmente, también a Rahima
Rajima Jimena, que ha prestado su Zoom, and Rajima Jimena, who has lent us a Zoom, y también a la Universidad de Sanación Espiritual y Sufismo, a Camila, a Salima, y también muchísimas gracias a Tracy, y también a Wahida Kash y a la Sufi Center, Shadulia Sufi Center. Yes. Gracias. Adiós, amigos. Bye. Thank you.